Hola, muy buenas noches. Eh, Mi nombre es Eric Crisanto y vamos a presentar eh, el sistema de nulidades administrativo-fiscales en las leyes federales mexicanas. En resumen, esto se toma a partir del ensayo del sistema de nulidades administrativas fiscal de las leyes federales mexicanas. El ensayo se centra en la importancia y en la teoría de la nulidad en los actos administrativos. Eh, Esto se realiza a través de esta teoría es para comprender cómo se forman el acto administrativo, los vicios que pueden llevar a su nulidad y el efecto de esta nulidad en la construcción de estándares que controlan la legalidad de las acciones de las autoridades administrativas. De igual forma, se analizan varios puntos clave. El primero examina los requisitos que configuran el acto administrativo y también abordan medios de impugnación disponibles para impugnar un acto administrativo y las razones que el Tribunal de Justicia Administrativa puede declarar un recurso administrativo como nulo. Como ya mencionamos, se ofrece un panorama de cómo se integra el sistema de nulidades, se examina la conformación del acto administrativo fiscal, las causas de efecto entre este y los vicios para que el Tribunal de Justicia Administrativa declare la nulidad y la graduación de nulidad o anulabilidad, según la intensidad de los vicios de cada acto administrativo. También se menciona la importancia de emitir la toma de correcta de un acto administrativo de nulidad y de conocer los conceptos de impugnación que debe cometer un recurso o demanda administrativa. También puede ser, se menciona cómo puede ser útil solucionar conflictos con autoridades administrativas y buscar restituir sus derechos derivados de actos o resoluciones que se consideran injustos o ilegales. El acto administrativo y su régimen de nulidades. El sistema de justicia administrativa en México es de naturaleza impugnatoria, lo que implica que los actos de autoridades administrativas o fiscales pueden ser cuestionados ante tribunales administrativos para evitar posibles daños a la esfera jurídica de los ciudadanos. Esto quiere decir que a través de ciertos recursos se pueden impugnar las sentencias emitidas por, se pueden, y bueno, se pueden impugnar los actos de autoridad que se emiten a través de los tribunales administrativos o fiscales. Este es un medio de defensa de los actos mediante las acciones judiciales en tribunales administrativos, lo que permite, lo que permite que se pueda realizar eh, pues eh, un medio de defensa en contra de los tribunales, perdón, que se lleva a cabo dentro de los tribunales para impugnar los actos de autoridad. Los jueces administrativos actúan como revisores de control de legalidad de los actos de autoridad, analizando los reclamos de los demandantes y emitiendo sentencias en juicios contenciosos administrativos y fiscales. En resumen, se puede decir que un acto administrativo es una declaración o una manifestación formal de la voluntad de la administración pública para con sus administrados. Asimismo, algunos tipos de actos administrativos pueden ser resolutorios, de trámites declarativos, ejecutivos, consultivos o certificantes.
Asimismo, como se menciona, estos pueden ser mm, cuestionados ante los mismos tribunales administrativos, en caso de que exista una afectación directa a la esfera jurídica de los administrados. El marco jurídico que regula estos procedimientos incluye las leyes especializadas, como pueden ser la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, así como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, además de el Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal, mm, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Ley Federal del Derecho de los Contribuyentes y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A pesar de la amplitud de este marco legal, los jueces pueden interpretar las normas para determinar el grado de nulidad o anulidad de los actos administrativos. En estos casos, la teoría es útil para discernir la figura jurídica aplicable y los efectos de la nulidad. El acto administrativo, como ya mencionábamos, se define como la manifestación unilateral de la voluntad del órgano administrativo competente, que crea, modifica o extingue derechos u obligaciones. Se presume válido hasta que la autoridad competente declare su invalidez. La nulidad se produce cuando hay defectos o vicios en el acto en lo que que lo hacen ilícito, lo que puede llevar a su ineficiencia. Los tribunales administrativos evalúan la legalidad de los actos administrativos y pueden declarar su nulidad total o parcial. Esto implica que el acto se considera inexistente en el mundo jurídico o que se ordena parcial, su reposición parcial. La sentencia puede también constituir derechos a favor del demandante, como la declaración de un derecho subjetivo, la condena de cumplimiento de una obligación o la restitución de derechos afectados. Esto implica que la legalidad de los actos administrativos es un principio que establece que la administración debe someterse a la ley y ejercer sus poderes administrativos de acuerdo a las atribuciones establecidas en las leyes. Algunos de los requisitos y vicios del acto administrativo se dividen en elementos em, en o son mencionados en dicho artículo en A y B. En el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos se establece que son elementos y requisitos del acto administrativo ser expedidos por órganos competentes a través del servidor público y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitir. 2. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable. Precio en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previstos por la ley. 3. Cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas, o que se concreta sin que puedan perseguirse otros fines distintos. 4. Hacer constar por escrito y con la finalidad, con la firma autógrafo de la autoridad, perdón, por quien es expedito, estar fundado y motivado. El sexto se deroga en 1996. Séptimo,
ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en la ley. Octavo, ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo sobre el fin del acto. Noveno, ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Décimo, mencionar el órgano del cual emana. Onceavo, se deroga. Doceavo, ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Treceavo, ser expedido señalando lugar y fecha de la emisión. Catorceavo, tratándose de actos administrativos, se debe notificar y hacer mención de la oficina en la que se encuentra y pueden ser consultado el expediente respectivo. Décimo, Decimoquinto, tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan. Y por último, decimosexto, ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes y establecidos por la ley. Asimismo, esto se reproduce en los actos administrativos que menciona el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. 1. Constar por escrito en documento impreso o digital. 2. Señalar la autoridad que lo emite. 3. Señalar lugar y fecha de la emisión. 4. Estar fundado y motivado. 5. Ostentar la firma del funcionario competente. 6. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigida. Estos requisitos aseguran que los actos administrativos en materia fiscal sean claros, fundamentados y respeten los derechos de los contribuyentes. Además, establece que los actos pueden ser conceptos dirigidos a una o varias personas, como, generalmente, ya que estas se aplican directamente sobre los tipos de acto que marca la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 4. Algunos vicios de los actos administrativos también son mencionados en este artículo científico. Muy bien, entonces los vicios del acto administrativo eh, son la relación causa-efecto entre requisitos del acto administrativo y sus defectos o vicios como origen de nulidad para derrotar la presunción de legalidad y eficacia del acto. Eh, Se dice que donde hay vicios de la conformación del acto, eh, existe una causa de nulidad. Y bueno, como mencionaba, se van a describir algunos vicios eh, de los actos administrativos. El primero es la sobrecompetencia o la incompetencia del acto. Es un concepto contemplado en el artículo 16 de la Constitución y es una protección para el particular al ejercer un acto de molestia de una autoridad. Implica tener las facultades necesarias para emitirlo y para precisar en el mismo acto de competencia que se debe expresar o fundar el acto. Es evidente que la falta de competencia o de la autoridad administrativa que reclama el acto impugnado está afectando la nulidad absoluta y plena en términos
del criterio judicial. El siguiente es el objeto del acto administrativo. Debe ser congruente con sus facultades y describirse en forma específica. Eh, Además de detallarse de forma concreta, el objeto tiene una relación directa con la voluntad de la autoridad administrativa para emitirlo, ya que si hay incongruencias entre la voluntad y sus facultades o los fines del Estado, el objeto será defectuoso y viciado, y en consecuencia tendrá causales de nulidad. El tercero es el fin del acto administrativo que debe ser publicado. Todo acto debe responder a la naturaleza pública del Estado, que se traduce en la prestación de servicios públicos a favor de los gobernados y en el fenómeno de fines privados, aunque existe la legislación que asocia los fines públicos y privados, como la ley y las asociaciones públicas privadas, que regulan la realización de infraestructura del uso general para la sociedad. En consecuencia, cuando el acto administrativo genera un beneficio a la sociedad, se cumple el interés público. A contrario sensu, cuando no, defe- cuando no produce un beneficio a los gobernados, sino solo a las autoridades, tiene defectos o vicios que hacen violable su anulación. Otro más es el acto administrativo que debe emitirse por escrito y firmado. Tiene que cubrir con el elemento clave para que exista el acto, y esto tiene que tener certeza jurídica sobre su emisión y su contenido, es decir, que conste por escrito y tenga firma autógrafa. Eh, el siguiente es la motivación y la fundamentación, como se establece en el artículo 16 de nuestra Constitución. Se tienen que dar razones, motivos y preceptos jurídicos que justifiquen el acto administrativo en un requisito obligatorio para la autoridad y a un derecho humano para el gobernado. Así, el razonamiento de compromiso de la autoridad a realizar el acto, además del sustento constitucional. La falta de motivación o motivación son requisitos de validez constitucional. Implican a su vez una violación a la garantía de la legalidad y en consecuencia a la anulabilidad del acto administrativo. Eh, Uno más es el debido proceso. En el artículo 3, en su fracción 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se establece que el acto administrativo se debe sujetar a las normas sobre el procedimiento, por lo que es obligatorio respetar el derecho humano al debido proceso, al emitir y ejecutar el acto, el cual no solo consta de formalidades procesales, sino de prerrogativas específicas de los gobernados, como son el derecho a la contradicción y a la debida defensa, entre otras, lo que vincula al sistema de nulidades con el derecho al debido proceso, con con lo que vincula eh, con el debido proceso, con todos sus subderechos, como son la audiencia, fundamentación y motivación, y la contradicción y certeza jurídica, también el derecho a probar, entre otros principios. También existe el libre error respecto a la finalidad del acto. Perdón, retomando. Libre de error respecto a la finalidad del acto. Es indispensable que el acto administrativo esté libre de error en la finalidad del acto, porque esta es el resultado inmediato o que persigue la voluntad administrativa al dictar el acto, es decir, al crear consecuencias jurídicas orientadas por la vida administrativa de cada. También
Bueno, la siguiente es que también debe o no debe contar con dolo y no debe ser ejercida bajo violencia. Se trata de un vicio que por la autoridad que emite el acto utilice su poder con un fin distinto al que le fue conferido. Si se acredita la presencia de violencia, se afecta la voluntad del emisor y eso vicia el consentimiento. Otros elementos del acto administrativo son referir la oficina para consulta, no especificar el nombre y ubicación, fecha y lugar de emisión. La ausencia de estos datos se vincula con el vicio de la violencia de, que violenta el derecho humano a la certeza jurídica. Identificación del expediente. El, el documento debe contar con varios datos para su identificación: nombre de la autoridad que lo emite, número de asignados y el año. La ausencia de estos u otras generarían un vicio por falta de certeza jurídica, ya que el gobierno no sabría exactamente a qué pertenece y ante quién planear su defensa. Señalar el recurso o juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo. Si bien es obligatorio indicar el recurso o acción y el plazo mediante el cual se puede presentar la impugnación, su ausencia, al menos en materia fiscal, puede ser declarada como un vicio, pues no da lugar a la nulidad, sino a la duplicidad del plazo para impugnar o demandar. Exhaustividad. En cuanto al examen de la litis, ah, en derecho procesal, el principio de exhaustividad implica que el juzgador agotará en la sentencia todos los puntos aductorios por las partes. Así, su exigencia, aplicará la mayor calidad posible de las sentencias para cumplir con la plenitud exigida por el artículo 17 de la Carta Magna. Ahora bien, bueno, estos son los vicios que son los siguientes elementos que se mencionaban con anterioridad, que son referenciar las oficinas, la fecha y el lugar, identificación del expediente, indicación de los recursos o juicio impugnable y la exhaustividad en el examen de la litis. Mm, La nulidad o anulidad y sus diferentes efectos. El derecho público eh, eh, tiene como objetivo proteger los bienes jurídicos tutelados de la colectividad. Para Pérez, como lo menciona en su libro, la nulidad absoluta no se extingue con el transcurso del tiempo, ni por el consentimiento de los afectados, ya que atenta contra el orden público y el interés general, mientras que de Piña en 2006 define la nulidad como la posibilidad legal de hacer cesar los efectos propios de, de un acto jurídico que se considere viciado o defectuoso mediante el ejercicio de acciones procesales correspondientes. En la siguiente figura se concentra la relación causa-efecto de la nulidad. Por ejemplo, grado de nulidad o confirmación del acto declarado por la autoridad jurisdiccional. La validez tiene como causa que se indicó conforme al derecho dentro del bloque de constitucionalidad mexicana. A efecto de este o consecuencia, es vigente, eficaz y en su momento procesal ejecutable. La nulidad absoluta, nulidad plena o nulidad lisa, derivada de las causas graves en contra del orden público, de las leyes, de la existencia de los hechos
o que dejaron al particular en fragancia violación de sus derechos humanos y trascendieron en el sentido de que la resolución dictada por la autoridad demandada se deja sin efectos y eficacia. Estos se hacen proactivos al pasado y en un acto inválido inexistente. La nulidad para efectos, nubilidad, reposición de procedimiento u otros. Existen efectos, vicios ilegalidades, pero estas pueden ser subsanables, ya que no se consideran graves. El acto es válido. El órgano jurisdiccional en su, en su sentencia precisa de los efectos y cómo debe corregir la autoridad, demanda para evitar que trasciendan en el sentido de que la resolución en prejuicio de un particular al efecto, una vez subsanado, es eficaz. En el derecho administrativo, la nulidad o un acto es un acto que deriva de la imposibilidad de integrarlo en un ordenamiento jurídico, dado su violación objetiva de principios jurídicos. En este sentido, las nulidades administrativas no dependen del elemento de acto, que el acto esté viciado, sino de la imposibilidad de infracción al orden jurídico. El tribunal colegiado establece que la nulidad de una resolución fiscal debe ser para efectos y no lisa y llana cuando contiene vicios formales. Esto significa que si la resolución no fue dictada en contraversión a las disposiciones aplicables o si no dejó de aplicar las debidas, sino que únicamente se trata de la omisión o requisitos formales de nulidades, debe ser para efectos y no absoluta. Además, el Poder Judicial debe determinar que si la legalidad del acto de autoridad no afecta al particular, el vicio resulta irrelevante, siempre y cuando se haya dado al gobierno la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar a favor de su derecho. Por otro lado, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos establece que la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos administrativos puede producir nulidad o anubilidad. Sin embargo, el acto anulable se considera válido por los órganos administrativos mediante el pleno, requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Como se menciona en la siguiente tabla, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Bueno, se establecen la nulidad cuando es absoluta y cuando la nulidad es relativa. Y para la nulidad dice que hay vicios, vicios en la incompetencia, vicios en el objeto, vicios en el procedimiento, falta de voluntad, indebida motivación y fundamentación, uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios del consentimiento, además de que atenta al orden público e interés general. Por otro lado, la nulidad relativa se considera viciada o defectuosa en algún elemento accesorio. Puede convalidarse con reconocimiento tácito del acto por el particular subsanable. No atenta contra el orden público. Transgresión leve al ordenamiento público, jurídico, perdón, puede exigirse con el transcurso del tiempo y la omisión o irregularidad en referencia a identificación del expediente, lugar y fecha de emisión, menciona en notificaciones de oficina que se encuentra expresa los recursos que procedan. Por último, en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establecen diversos parámetros en el caso de dictar nuevos actos de autoridad provenientes de una sentencia que hayan declarado la nulidad o anulabilidad del acto por incompetencia, vicios de forma, vicios de seguimiento respecto al fondo y desvío del poder. La sentencia también debe precisar la forma de los plazos en los que la autoridad
cumplirá con la obligación respectiva. Las autoridades demandadas, a las cuales quiera otras autoridades relacionadas, están obligadas a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme a lo siguiente. 1. En los casos que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales. Tratándose de incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución sin violar lo resuelto por la sentencia. 2. Si tiene la causa en un vicio de forma o de la resolución impugnada. Esta se puede romper subsanando el vicio que produjo la nulidad. 3. Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo en la sentencia, que la sentencia señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. 4. Cuando prospere el desvío de poder de la autoridad, queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada. 2. Los actos de condena de sentencia deberán precisar de forma los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52. Cuando se interponga el juicio de amparo, el recurso de revisión se suspenderá al efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Para él, el acto puede modificarse, para ello el acto puede modificarse e incluso en algunos casos mejorar su motivación, pero cuando la nulidad deriva del fondo del asunto, el nuevo acto administrativo no puede perjudicar más al acto que la resolución anulada y en caso de desvío de poder la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, como se menciona en la siguiente tabla: los efectos de la nulidad absoluta y los efectos de la anulidad. Para los efectos de la nulidad o absoluta, el acto es declarado inválido. La nulidad produce efectos retroactivos al momento de su emisión. Si es posible retroceder sus efectos, dará lugar a la responsabilidad del servidor público, extinción del orden administrativo, reconocimiento de un derecho subjetivo, restituye al actor de sus derechos afectados, cesan los actos de ejecución, sus efectos dependen de la ley de la que se trate, la autoridad debe efectuar actos posteriores que restablezcan la legalidad, deja sin efectos todos los actos impugnados, no es convalidable y subsanable, no es prescriptible. El dictado de un nuevo acto derivado de nulidad por cuestiones de fondo no debe perjudicar más al gobernado que el anulado inicialmente. En el caso de la nulidad deriva el desvío de poder, no se puede dictar un nuevo acto ocasionado por el mismo derecho. Para el efecto de la anubilidad se considera válido, legítimo y ejecutable, pero subsanable mediante cumplimiento de requisitos exigibles, reposición del procedimiento desde la validación o se emita una nueva resolución, modificación de cuantía, resolución del importe de la sanción, convalidación subsanatoria en cosas de vicios, de, de suprime o corrige del vicio que lo afecta, se sustituye la validez del acto y la sentencia deberá precisar de forma los plazos en los que la autoridad aplicará la subsanación. Para obtener la nulidad o nulidad del acto administrativo existen dos caminos principales: los recursos de revisión o la vía jurisdiccional, según el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan
un expediente puede interponer el recurso de revisión cuando proceda, iniciar la vía jurisdiccional correspondiente. Esto implica que los particulares pueden impugnar los actos administrativos ante tribunales federales. Los juicios de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este tribunal tiene como competencia para conocer los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en una variedad de materiales, incluyendo decisiones fiscales, pensiones, licitaciones públicas, contratos públicos, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras. Los particulares pueden recurrir a este tribunal para impugnar la decisión administrativa que consideren contraria a la ley. El criterio mencionado permite distinguir entre recursos administrativos y juicios de nulidad, así como las diferentes fundamentales. Recursos administrativos. Estos son mecanismos disponibles para extinguir los actos administrativos que podrían considerarse ilegales. Los recursos administrativos son conocidos por las mismas autoridades quienes lo emitieron, quienes emitieron el acto y pueden tener como efecto la anulación del mismo o el reconocimiento de su derecho. Su función principal es mejorar el control de la legalidad y la eficiencia de la administración pública. Los juicios de nulidad. Estos son procesos jurisdiccionales. Se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y tienen como objeto revisar y controlar la legalidad de los actos de autoridades administrativas y fiscales. En el juicio de nulidad hay una controversia entre el particular y un órgano de administración pública. El juez tiene las facultades para resolver de fondo en- con los derechos a favor del demandante, limitándose solo a anular los efectos considerados antijurídicos. Y es así como llegamos al final de esta breve explicación del sistema de actos administrativos. Muchas gracias.